En tiempos difíciles, se puso acá, Dios elige para grandes tareas a los que nadie espera, ¿no? En los que nadie había pensado, en quizá esos realmente inesperados. Y quise resaltar este versículo, Dios está contigo, eh, que es algo que Dios hay un momento en que le dice a Gedeón esto, y Gedeón se recalienta cuando Dios le dice esto. Dice, vamos a ver por qué Gedeón se recalienta cuando le dice Dios está contigo. La historia de Gedeón, ustedes saben que estamos ubicados en el libro de los jueces, ahí está la referencia bíblica, vamos a leer algunas partes de esta referencia. Y yo acá puse algunos números, a ver si nos dan una pista de lo que pasaba en Israel en ese momento. Estamos hablando de la historia del pueblo de Israel, hace como 3000 años más o menos, quizá un poco menos. Un pueblo campesino, un pueblo que había logrado instalarse en una tierra. Eh, y acá hay algunos números que nos dan algunas pistas de lo que pasaba. A ver, ¿qué les parece que será esto? 8, 40. 18, 80. 20, 40. 7, a ver, ¿tienen alguna idea en base a lo que ustedes estuvieron viendo también del libro de los jueces? ¿Qué serán estos números? ¿A alguien se le ocurre? Brian está como amagando. Como... a, 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 saca el micrófono, pon el micrófono, mejor dicho. Ahí está. Se me ocurre como pensando en ese 40, en ese 8 como los años, ¿no? Años Mm. de una persona como juez, como salvando a Israel, y 40 años como otro pueblo oprimiendo a Israel. Ah, va por O ahí, pero al revés. Va por ahí, al pero al revés. revés. Ah, ¿Ah? Al revés. Cuando llegamos a Gedeón, ya habían pasado varios jueces. Gedeón es un juez que está ahí como en el medio de los jueces, del libro de los jueces. Eh, y parece que los israelitas, igual que nosotros, ¿no? Tropezaban una y otra vez con la misma piedra, como hacemos nosotros en general, ¿no? Una y otra vez metemos la pata en lo mismo, ¿no? Una y otra vez metemos la pata en tal materia, en las clases, con la familia, ¿no? Y como que somos duros de entender. Esos números primeros, el 8, por ejemplo, eran un pueblo, claro, Israel era un pueblo que estaba en el medio de otro montón de pueblos. Y la tierra era la cosa más codiciada que había, ¿ah? Porque escaseaba la tierra. Entonces, era una zona donde la lucha por la tierra era muy importante. Y había pasado, bueno, que al inicio de los jueces, varias veces Israel había sido esclavizado por los pueblos vecinos. ¿Ah? Ese primer 8 se refiere a 8 años de esclavitud, que Israel, estando ahí, había sido esclavizado por los vecinos, y aparece el primer juez, que es Otoniel, y tienen 40 años de libertad. Después, y esto es una especie como de ciclo, y nuevamente tropezar en la misma piedra, algo que se repite continuamente, de alguna manera, cada vez que Israel se aleja de Dios, se olvida de Dios, y de alguna manera empieza a vivir en pecado, no respetando el centro de los mandamientos, y decide, bueno, decir, ya bastó con Dios, ahora hacemos lo que se nos canta. Como consecuencia de eso, volvía nuevamente, se perdía toda esa bendición de vivir en una tierra que, que les daba alimento, que les daba cobijo, que les daba sentido. Después vinieron 18 años de esclavitud y después 80 años de libertad bajo el liderazgo de Ahod. Después vinieron 20 años de esclavitud. O sea, cada vez que los israelitas se apartaban de Dios, las consecuencias era perder todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. O sea, y ahí vamos como ya agarrando como algo, ¿no? O sea, apartarse de Dios de alguna manera implica perder las bendiciones que Dios ha pensado para nosotros. Hubo 20 años ahí de esclavitud, hubieron 20 años de esclavitud y después 40 años de libertad bajo el liderazgo de Débora, que ustedes hablaron recientemente sobre Débora. Y estamos ahora en un momento en la historia en que nuevamente los israelitas eh, habían olvidado totalmente lo que era su pacto con Dios y iban de mal en peor, ¿no? Ahora eran los madianitas, miren, eran descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel desciende de Abraham? ¿Ah?
pero Abraham tuvo hijos con varias personas, con varias mujeres. Y los madianitas son descendientes de Abraham con otras mujeres. De alguna manera son como hermanastros, ¿no? O sea, son todos parientes ahí, ¿no? Los que se pelean entre ellos son todos parientes. Y todos los madianitas, que también decían, nosotros somos descendientes de Abraham, esa tierra tiene que ser para nosotros, fue prometida para Abraham, tiene que ser nuestra. Y los israelitas decían, no, esa tierra es nuestra. Y así andaban. Y esto como que se repite una y otra vez. Entonces, ¿cuál era la situación de Israel? Acá esta imagen, no sé, de alguna manera representa, quizás sea de otra época, ¿no? Pero representa quizá esa invasión de los madianitas, esa destrucción, ese sometimiento a la esclavitud de un pueblo sobre el otro, ¿no? Esto corresponde a otro momento, pero nos da la idea del sufrimiento, del dolor, lo que es la guerra. O sea, los madianitas habían invadido a Israel, y obviamente estaban los habitantes de Israel, la estaban pasando realmente muy mal. ¿Y qué era lo que acontecía? O sea, normalmente los israelitas, por ejemplo, acá yo traje esta imagen, esta es una imagen de hoy en día, de Betel, ¿no? Una ruina. Gran parte de la ciudad estaba en ruinas, ¿no? Porque obviamente habían sido invadidos por los madianitas, y además había otros vecinos también, los amalecitas y otros más, que aprovechaban la volada, digamos, ¿no? O sea, ya que estos saquean, nosotros también saqueamos. Y como toda invasión, como toda situación de esclavitud, los invasores conquistaban, saqueaban, mataban gente, violaban mujeres, mataban niños, se robaban todo. Porque ¿qué era lo que pasaba antes? Israel producía cosas, ¿no? Plantaba trigo, plantaba cebada, producía de una manera totalmente artesanal, pero producía alimento suficiente para tener, ¿no? Para toda la población. Ahí vemos una imagen de gente recogiendo las gavillas, ¿no? Los atados esos de trigo. Israel también producía esto. A ver, ¿quién sabe lo que es esto? Que saque el micrófono y me diga lo que es esto. Quinotos. No. Esto que trae, que trae Mabel. No. Nísperos, ¿no? No, Mabel dátiles. Lleva esto del árbol de ella, ¿cómo es? Sí, pero no son, ¿no? Este es más alargado y bien dulce. Te doy una pista. Ah, no. Y dátiles. Sale de una palmera. A ver. Dátiles. Dátiles, son dátiles. Los dátiles salen de una palmera. Muy, muy dulces y que resisten justamente, aguantan mucho tiempo, no precisan heladera y nada por el estilo. Israel producía dátiles. Israel también producía, ¿qué es esto? A ver, estos árboles. ¿Saben qué árboles son? En la imagen de la derecha se ve una mujer que está aireando el fruto de esos árboles. Son olivos, ¿no? Israel era una tierra muy apta para olivos. Tenían olivares, de ahí sacaban alimento, aceite. También plantaban zapallos, manzanos, uvas. También tenían miel, ¿no? También tenían ovejas, tenían ganado, tenían ovejas, tenían burros, tenían caballos, seguramente algunas vacas también. Cuando Dios le promete la tierra a Israel, utiliza la expresión, ¿se acuerdan? Va a ser una tierra que fluye leche y miel, como de alguna manera, sinónimo de, bueno, ahí van a tener alimento, van a tener dulzura, van a tener paz. Y todo esto lo tenían los israelitas, de alguna manera era parte de todas las bendiciones que Dios les había dado. Pero nosotros sabemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando los israelitas dejan de vivir acorde a como Dios les decía, tienen que vivir de alguna manera respetando al prójimo, amando a Dios, diciendo la verdad, no codiciando, siendo generosos, compartiendo, no explotando a los pobres, a los extranjeros. Cuando dejaron de hacer todas esas cosas, de alguna manera la ruina viene sobre ellos. ¿Y qué pasaba con los madianitas? Todas estas cosas que producía Israel en tiempos de paz, apenas los israelitas producían estas cosas, venían, o sea, los madianitas esperaban, bueno, cuando está pronta la cosecha de trigo, ahí venían y les afanaban todo el trigo. Cuando estaban bien gorditas las ovejas, ahí venían y les afanaban, les sacaban todas las ovejas. Cuando las olivas estaban prontas y ya prontas para hacer aceite, o hecha ya aceite,
o la uva, o las cosas que producía la tierra. O sea, cada cosecha que los israelitas intentaban tener, cuando ya estaba todo pronto, venían los madianitas y les sacaban toda la comida. Los madianitas y otros matané que se subían al carro. El texto bíblico dice, después que los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Así que durante 7 años los madianitas los dominaron. Como a los madianitas los maltrataban, los israelitas se escondían en los cerros, entre cuevas y escondites. Ahora vamos a ver esto de las cuevas. Ya no era seguro estar en zonas, digamos, despejadas. Cada vez que los israelitas tenían algo sembrado, venían los madianitas, los amalecitas y la gente del este y los atacaban. Acampaban en los territorios de los israelitas y destruían sus cosechas. Además se llevaban sus ovejas, sus bueyes y sus burros. No les dejaban nada que comer. Eran tantos los que venían con sus camellos que no se podían contar. La Biblia después más adelante habla de que eran cientos de miles. Los madianitas incluso hablaban de un ejército de 130.000 personas. Y dice que los madianitas eran como esto. A ver si se dan cuenta de lo que es esto. ¿Qué es esa nube que está ahí? Son langostas. 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 Acá no hemos tenido en los últimos años, en Argentina sí hubo plaga de langosta, pero mamá contaba de que cuando ellos eran chicos en Dolores, cada tanto venía una plaga de langostas. Y cuando venía la langosta se oscurecía, era como una nube inmensa, se oscurecía el cielo, no se veía el sol, y la langosta pasaba por las casas, por los campos, lo que fuera, y ahí hay una langosta en grande, ¿no? Y cuando la langosta pasaba, no dejaba nada, no dejaba una brizna de hierba. Mamá se acuerda incluso de ella de ser niña y las langostas de comerse las camisas que estaban colgadas. Se comían la ropa colgada, ¿no? Es el bicho más voraz que hay. Y dice que los amalecitas eran como langostas, los medianitas. Cada cosa que cultivaban los israelitas, obviamente se la robaban. Y dice que los israelitas fueron a vivir a cuevas. Acá esta imagen de abajo a la izquierda representa, de alguna manera, a los israelitas viviendo en cuevas, los camellos, miles de camellos seguramente. Dice que en el campamento, cuando veían el campamento de lejos, todo rodeando Israel, era justamente como langostas que no se podían contar. Y esas cuevas, parece que en esa zona hay muchas cuevas hasta el día de hoy, obviamente, porque las cuevas son muy antiguas, ¿no? Y estas son algunas imágenes de esas cuevas el día de hoy, ¿no? Ahí ven exploradores de esas cuevas con lámparas, digamos, ¿no? Obviamente que, e incluso, si ustedes ven en las fotos de abajo, hoy en día hay gente muy pobre, refugiados muchas veces palestinos, que están viviendo hoy en día dentro de las cuevas. Esa gente ahí ha tratado de poner algo trazada sobre el piso, porque obviamente las cuevas son frías, son duras, están llenas de bichos, no hay luz, ¿no? Es un lugar muy poco adecuado para vivir. Pero así se protegían y estaban escondidos para que los madianitas no los encontraran. Y era tanto el sufrimiento de esta gente, que bueno, después de 7 años de sufrimiento, algunos obviamente con más cabeza, empiezan a darse cuenta de que cada vez que ellos dejaban de obedecer los mandamientos, básicamente los 10 mandamientos, ¿no? Que nos hablan de cómo relacionarnos con los demás, que como consecuencia les pasaban estas cosas. Y ahí, de alguna manera, hay un momento de arrepentimiento del pueblo, donde reconocen, Señor Dios, hemos pecado, perdonanos, nos damos cuenta que lo que estamos viviendo tiene que ver con lo que nosotros hacemos. O sea, no es que esto pasa por casualidad, sino que el haber perdido todas tus bendiciones y todo lo que vos tenías preparado para nosotros tiene que ver con nuestro pecado. Y hay un acto de todo el pueblo de arrepentimiento, y Dios envía un profeta que les hace acordar su historia, les hace acordar quiénes eran. Escuchen, ustedes estaban en Egipto, ustedes ya eran esclavos antes, tienen experiencia en esto de ser esclavos. Yo los saqué de Egipto, los libré también de otras naciones, pero no hicieron caso de seguir mis mandamientos, sino adorar a otros dioses y apartarse de mí. Y de alguna manera les promete que justamente porque se habían arrepentido y querían volver a él, que él estaba dispuesto justamente a perdonarlos y a librarlos de esa situación. Y ahí sigue la historia.
y aparece un personaje que también le había pasado lo mismo que a los demás, ¿no? De alguna manera era parte de ese pueblo que estaba escondido en cuevas como ratas tratando de sacar algo de comida que no se los robaran, que había perdido también toda esa prosperidad de Dios. Y esta persona se llama Gedeón. Gedeón es alguien que cuando aparece acá en la historia, dice que Gedeón estaba trabajando, y estaba trabajando en un lugar raro. Ustedes ven esa imagen ahí, ven que es como una especie de piscina de piedra, uno podría decir, ¿no? Como una pileta de piedra. Ahí era donde, cuando había uvas, y obviamente los medianitas se habían robado todas las uvas, cuando había uvas se ponían ahí y se pisaban las uvas para hacer vino. ¿Ah? Era una pileta para pisar vino. Y era en un lugar así cercano de las cuevas donde estaba viviendo Gedeón. Y Gedeón está ahí, pero adentro de la pileta, esa de donde tendría que haber uva, había espigas. Había algunas pocas espigas quizá que habían logrado plantar o que habían logrado que no se le sacaran las medianitas. Supongo que entre pedazos, entre terrazas, entre las piedras. Y él ahí estaba sacudiendo, o sea, ya estaban las espigas ahí secas, y con ese palo, que no sé cómo se llama ese instrumento, él está como zarandeando, a veces se hace también con una canasta, zarandeando las espigas para que caiga el grano y se separe el grano de la paja. ¿Ah? O sea, Gedeón, a pesar de estar en la mala, de estar muerto de hambre, viviendo en una cueva, está trabajando. Y esto me parece que es interesante, porque Dios elige a una persona a la que, o sea, Dios lo encuentra cuando está trabajando, ¿no? Dios no estaba sentado lamentándose, no estaba tirado para atrás, viendo la siesta, sino que en medio de las situaciones difíciles se mantenía trabajando. Y dice la Biblia que Gedeón está ahí trabajando y se le aparece un ángel. ¿Ah? Ahí está otra imagen, en Gedeón distinto, pero representa lo mismo. Un ángel que se sienta abajo de un árbol. Un ángel medio fatiga, ¿no? Nos parece medio raro, ¿no? Parece que Dios manda un ángel, que obviamente tiene una forma de persona, y se sienta abajo del árbol. Y le dice esto a Gedeón. El Señor está contigo, vos sos fuerte, sos valiente. Y Gedeón acá es que se calienta mal. Se calienta mal. Y le dice, para un poco, ángel o Dios o quien seas. Para un poco. ¿Vos me venís a decir que Dios está con nosotros? Cuando estamos acá muertos de hambre, escondidos como ratas en las cuevas, nos tienen esclavizados, matan gente, roban, violan, y nos decís que Dios está con nosotros. Escúchame, pero ¿por qué Dios no hace los milagros que nos han contado que hacía cuando estaban en Egipto? Y de alguna manera, Gedeón le dice al ángel, a ver, capaz que en el pasado sí, Dios estaba con ustedes, pero ahora Dios nos ha abandonado. Dios no tiene nada que ver con lo que nos está pasando. Y el otro día yo escuchaba a una persona hablar de esto de la pandemia, ¿no? Y muchas veces hay gente que dice, a Dios nos mandó la pandemia, ¿no? O Dios nos mandó tal enfermedad, Dios nos mandó tal desgracia, Dios nos mandó tal dificultad. Y si bien es cierto que no entendemos cómo ocurre, lo que sí me parece que tenemos que tener claro es que de Dios solo pueden salir cosas buenas. Solamente cosas buenas vienen de Dios. Nosotros acá en este mundo estamos sometidos a un montón de situaciones y nos pasan muchas cosas malas, pero las cosas malas no vienen de Dios. Tienen que ver con el pecado que existe en el mundo, tienen que ver con el pecado de otras personas, a veces con el pecado nuestro, con una naturaleza que está corrompida en muchos sentidos. Pero ojo eso con atribuirle a Dios las cosas malas que nos pasan. Es cierto que Dios lo permite. Y lo que Dios nos dice, yo estoy con ustedes cuando pasen estas cosas. Pero Gedeón tenía como esta idea. Y dice la Biblia que entonces Dios mismo miró a Gedeón. De alguna manera,
Dios se le hace presente a Gedeón, ya no con el ángel, y le dice, Gedeón, vos vas a ser el que va a salvar a Israel de los madianitas. Y Gedeón le dice, pero Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Yo soy para empezar, soy de las familias más pobres de Israel. Ahora estaba todo el mundo pobre, pero ya de antemano Gedeón era de las familias más pobres de Israel. Además de ser de los más pobres, soy el más chico de la familia, soy el hermano más chico. Y ustedes saben que en esa época todos los privilegios eran para el hijo mayor. ¿Ah? La tierra era para el hijo mayor. Estos no solo eran pobres de los pobres, sino que este era el más chico de los hermanos, o sea que menos, es más pobre que una rata. Escuchame, ¿venís a buscarme a mí? Y Dios le dice, ¿vas a poder hacerlo? Dios no le dice, no, vos no sos pobre, vos sos rico, o vos sos superpoderoso. No, no, no. Dios no le dice nada de eso. Gedeón tiene total conciencia de su humildad, de su pobreza, de su poco poder, y de que ahí en la sociedad él no era nadie. Era una rata que estaba escondida en una cueva y que trataba de conseguir algo de alimento. Gedeón tiene una posición totalmente humilde, no se hace el agrandado. Y Dios no le dice, no, 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 vos en realidad sos muy grande. No, lo que le dice Dios es, vos vas a poder hacerlo porque yo voy a estar contigo para ayudar. Dios no le dice, los madianitas van a desaparecer como por arte de magia. Dios le dice, yo voy a estar contigo para ayudarte. En esta difícil, yo voy a estar contigo para ayudarte. Y obviamente ahí alguien algo le hace un clic en Gedeón que empieza como a creerle a Dios. Y si bien después Dios dice, bueno, pero yo preciso algunas pruebas para saber realmente que esto viene de Dios, no será que estoy delirando, que el hambre me hace delirar, ¿no? Y que en realidad estoy viendo visiones, ¿no? Que estoy alucinando. No, vos me tenés que demostrar de alguna manera que esto viene de Dios. Y parece como que está el ángel y está Dios ahí también dialogando con Gedeón. Pero mientras, a ver, voy a pensar a ver qué prueba le pongo a Dios de alguna manera, como que dice Gedeón, a ver qué se me ocurre para ver si estoy delirando, si estoy viendo visiones, si es, no sé, alguien que me está engañando, o esto viene de Dios. Pero mientras pienso en la prueba que le pongo a Dios, dice, vos quedate acá, le dice al ángel. El ángel obviamente tenía forma de persona, era alguien que estaba sentado abajo de un árbol, ¿no? Dice, espera un poco acá, no te vayas. Y dice la Biblia que Gedeón, que era re pobre, ¿ah? El menor de los hermanos, que no tendría casi nada propio, dice que fue a la casa, capaz que ya era dentro de la cueva, no sabemos, preparó un cabrito, o sea, seguramente sería lo más preciado que tenía, ¿no? Hizo panes de harina con 10 kilos de harina. ¿Sabes lo que son 10 kilos de harina? O sea, ¿a cuántas tortas fritas da eso? ¿No? Son montones, ¿no? Hace un montón de panes, pone la carne, ese cabrito en la canasta, un caldo, como para hacer una comida, para de alguna manera ofrecérselo de comida a este ángel que venía a traer esa noticia. Y cuando llega con todo eso abajo del roble, estaban ahí sentados abajo del roble, y él le dice de alguna manera, porque estaba esa costumbre, ¿no? De que era una manera de agradecimiento llevar comida, a veces verduras o animales, a Dios y hacer como una ofrenda a Dios, como mostrar que estaban agradecidos a Dios. El ángel le dice, pone arriba de una piedra, ¿no? Una especie de altar, pone la comida arriba. Y antes de ver lo que pasa enseguida, capaz que pensar, a ver, Gedeón era recontra pobre, ¿ah? Tenía muy poca comida. Sin embargo, aunque era muy pobre y tenía poco, fue extremadamente generoso con este visitante que él recibía ahí. O sea, cuanto más necesitaba Gedeón comida, porque él estaba pisando las espigas para tratar de obtener grano,
Dice, no, yo tengo que dar de lo que tengo. Y me parece que acá hay un punto importante, ¿no? O sea, Dios encuentra a alguien que está trabajando a pesar de las dificultades terribles. O sea, Dios elige a alguien que está trabajando en medio de las dificultades. Dios elige a alguien que es capaz de cuestionarlo también, que no se queda callado, que piensa, que usa la cabeza, ¿no? Dios elige a alguien que tiene conciencia, que es humilde, que tiene conciencia de que no es un agrandado, ¿no? Que puede todo. Dios elige a alguien que es generoso, que de lo que tiene, da, de lo que tiene, da. Y ya vamos viendo como algunas características de Gedeón que hacen que después realmente termine siendo uno de los héroes de la Biblia. Luego de eso, ¿qué pasa? El ángel dice que toca que toca el lugar ese donde Gedeón había puesto la comida, y bueno, y todo se prende fuego, de una manera obviamente que sorprende muchísimo a Gedeón, y recién en ese momento Gedeón se da cuenta, sí, este era un ángel de Dios, ¿no? Porque digamos, ahí ocurre algo que no era, no dice ni que Gedeón lo prendió fuego ni nada, Gedeón lo pone y el ángel dice que lo toca y eso prende y se consume. Y recién ahí Gedeón dice, este ángel era de Dios. Y Gedeón queda con muchísimo miedo, Gedeón va pasando por muchas emociones, queda con muchísimo miedo al principio. Dice, pero si esto que yo viera a Dios, estaba la idea de que si uno veía a Dios cara a cara se iba a morir, que no podía soportar ver a Dios cara a cara. Y Gedeón dice, voy a morir. Y Dios le dice, no tengas miedo, no vas a morir, al contrario, yo vine a darte paz. ¿Ah? Y con esas piedras también Gedeón termina de armar un altar y le puso por nombre a ese altar, perdón, Salem, creo que es, o Salem, no tengo el nombre acá. Es una palabra que quiere decir Dios es paz. Dios es paz. Y de alguna manera Dios le dice, yo te vengo a dar paz. Y vamos a hacer un corte por acá. Dios elige a alguien para hacer algo importante, que está trabajando, que es capaz de reconocer su humildad, que es generoso aunque no tiene nada, que es capaz de pensar y de dudar y de comenzar, pero sí, pero no, pero sí, pero no, ¿ah? Pero que es también capaz de reconocer a Dios, ¿ah? Y que es sensible a lo que Dios le pide. Y dice que de alguna manera Dios le da paz. Y esto de tener paz, capaz, gurises, ustedes, no sé si lo habrán experimentado, pero seguramente lo van a experimentar en algún momento. Muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles o importantes, ¿no? O qué voy a estudiar, o si me arreglo con esta gurisa, o con este gurí, ¿no? O si voy a estar con esto, con otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando nosotros tomamos decisiones que están como en sintonía con Dios, esas decisiones nos dan paz. Acuérdense de eso, es una paz distinta, ¿no? a otras cosas. Es como una paz de espíritu, como un estar tranquilo con que esa es la decisión correcta. No siempre pasa en la vida, pero algunas veces eso lo vamos a experimentar. Gedeón no solo hace todas estas cosas, sino que después de alguna manera Gedeón empieza ya activamente, dice, bueno, pero si vamos a volver a Dios, si vamos como pueblo a volver a respetar a Dios y amar a Dios, vamos a tener que cambiar muchas cosas acá en lo que estamos haciendo. Y Gedeón ahí encabeza todo un movimiento de destruir un montón de estatuas que habían hecho, o sea, de alguna manera de sacar todos esos ídolos que habían hecho en ese tiempo para adorar a otros dioses. El nombre del altar lo tengo acá, es Shalom. Shalom le puso el altar, que justamente significa el Señor es la paz.
como recordándonos de alguna manera que cuando algo viene de Dios, como decíamos hoy, con quién me voy a arreglar o qué carrera voy a hacer, hay paz. O sea, la paz de Dios, la paz interior, es como la confirmación de que Dios está ahí. Gedeón entonces experimenta la paz, sabe que Dios está ahí atrás, pero todavía tiene algunas dudas. Todavía tiene algunas dudas porque él dice, racionalmente yo pienso, pero soy un tipo pobre, no soy un guerrero, no soy un guerrero. ¿Cómo voy a hacer yo para librar a Israel de estos 130.000 soldados madianitas que parecen un montón de langostas y camellos que no se pueden contar? No, yo tengo que estar muy seguro que esto viene de Dios, ¿no? Esa cosa, que creo que no creo, que creo que no creo. Dice, no, a ver, algo más tengo que pedirle a Dios, a ver, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿No? A ver, me tenés que dar una señal, una cosa clara, ¿no? Porque todas estas cosas no le habían alcanzado, era medio cabezadura Gedeón en esto. Todo esto no me alcanzó. Y Gedeón tiene una idea. Yo supongo que, esto se me ocurre a mí, ese cabrito tenía o sea, cuando él trae el cabrito, digamos, para ofrecérselo a este visitante, que después realmente se da cuenta que era un ángel, un animal cuando se carnea, y ustedes lo habrán visto, seguramente una oveja o un cabrito, bueno, se le saca todo el cuero, ¿tá? Y el cuero viene todo con los pelos, ¿tá? Todo con la lana en el caso de la oveja, ¿no? De los cabritos. Y quizá Gedeón, que seguramente aprovechaba todo, tenía la piel de ese cabrito, o capaz que era alguna oveja que hubiera matado antes, tenía esa piel con la lana, y a eso se le llama vellón. A veces ya habiéndole sacado el cuero, y teniendo solo la lana, es como un montón de lana el vellón, capaz que lo han visto en la rural del Prado, se han ido alguna vez. El vellón es como un montón de lana así, ¿ah? Que se le ha sacado o a una oveja, o a un cabrito, ¿no? A una alpaca, por ejemplo, o a algún animal que tiene lana. Y a Gedeón se le ocurre, ya sé lo que le voy a pedir a Dios, ya sé lo que le voy a pedir a Dios. A ver si realmente es Dios, porque esta es una tarea inmensa. ¿Ah? Entonces Gedeón le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Mira Dios, yo tengo este vellón de lana. Lo voy a poner de noche afuera, ahí en el pasto, ¿no? Y ustedes saben que de noche, y en la madrugada especialmente, cae como una especie de rocío que hace que todo se moje. Vieron que cuando uno se despierta temprano y se hace mucho frío, ese rocío se congeló y uno ve todo blanco, como la helada, ¿no? Pero está siempre mojado el pasto en la mañana. Entonces Gedeón, que hombre de campo, sabía eso. Gedeón le dice a Dios, bueno, mira Dios, a ver, yo voy a dejar este vellón de lana, todo este montón de lana que tengo acá, lo voy a dejar ahí adelante en el pasto. Y cuando yo me levante, te voy a pedir que si realmente esto sos vos que me estás pidiendo esto, y vos realmente me vas a acompañar a liberar a los israelitas, que todo el pasto, toda la tierra, esté seca y el vellón, toda esa lana esté mojada. Ya, medio caprichoso Gedeón, ¿no? Que se le ocurrían cosas interesantes. Porque en realidad eso no pasa. Yo alguna vez he dormido en la intemperie en algún campamento y uno amanece todo mojado, es algo espantoso. O sea, en la madrugada uno está todo empapado porque está con todo ese rocío. La cuestión que el otro día se levanta Gedeón, va a ver qué pasa, va con otros más, ahí salen de la carpa, de la cueva donde estaban, agarran el vellón y traen, ¿saben lo que? Como un vaso, como una vasija. Toda la tierra estaba seca. Y el vellón lo agarran, estaba mucho más pesado, y empieza como a escurrirlo, como quien escurre un trapo, como está ahí, ¿no? Escurren ese trapo, y el vaso, que está, de alguna manera, empezó a escurrir el trapo, y el vaso que estaba ahí abajo se llena con el agua que tenía la lana. ¿Ah? O sea que estaba más que demostrado que el vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Uno diría, bueno, Gedeón, ya tenés que darte como decir, pero no, Gedeón era cabeza dura. Ay, no, pero capaz que casualidad, capaz que justo pasó alguien y le tiró un vaso de agua arriba, ¿no? Voy a ver, otra más, pero ahora lo voy a hacer al revés, como diciendo, a ver si no me engaño. Le voy a decir que todo el campo esté mojado y que el vellón esté seco. Entonces, al otro día se levantan y estaba todo el campo mojado y el vellón sequito, ni una gota de agua en el vellón. Y ahí, de alguna manera, Gedeón se convence y le da como la fuerza, bueno, sí,
si Dios es capaz de hacer estas cosas, entonces aquellos que nos contaban nuestros abuelos, ¿no? Que Dios les había liberado de Egipto y que después les había dado la tierra y un montón de cosas, debe ser cierto. Y ahí Gedeón queda convencido de que realmente Dios iba a estar con él, que Dios iba a estar con él y lo iba a ayudar en esa tarea inmensa. Y es probable que en algún momento, es improbable, Dios nos llama a cada uno de nosotros a distintas tareas. Y nos va a llamar si estamos trabajando en medio de las dificultades, si somos humildes, si somos obedientes, pero también nos acepta cuando cuestionamos y cuando dudamos. Dios entabla esa conversación con nosotros, si somos generosos, si podemos reconocerlos, si podemos reconocer la paz que nos da estar haciendo lo que Dios dice. Y a veces quizá nos llame a cosas muy específicas o difíciles o que parecen como imposibles, pero si Dios está con nosotros, no hay manera de que eso no pueda concretarse. Que Dios no está solo, tiene atrás todo un pueblo, todo un montón de gente, y esto me parece que también está bueno recordarlo en la iglesia, o sea, hay todo un montón de gente alrededor que quiere ir en ese camino. ¿Ah? No es Gedeón solo que dice, bueno, yo voy a liberarlos a todos, no. Todo el pueblo se había arrepentido, todo el pueblo había pedido perdón a Dios, y todo el pueblo estaba pronto para esa tarea que Dios tenía para ellos. Todo el pueblo estaba como pronto para volver a tener las bendiciones de Dios, para volver a tener una buena vida. ¿Ah? Y por hoy vamos a parar por acá. Vamos a seguir el sábado que viene a ver qué pasa después con este hombre, este muchacho, que al principio, si uno lo ve con ojos humanos, es un pobre muchacho, re pobre, de una familia súper pobre. El último hijo no tenía dónde caerse muerto. Sin embargo, Dios lo elige a él. Y Dios lo elige seguramente por algunas de esas cualidades. Algunas de esas cualidades que Gedeón logra también ir desarrollando, porque la fe de Gedeón a veces está, a veces no está, y finalmente sí, se transforma en una fe muy fuerte y obedece y le cree a Dios. La fe, la obediencia son también dos características que este muchacho tiene para enseñarnos hasta el día de hoy. Vamos a ir terminando por acá, y bueno, ojalá que alguna de estas cosas nos pueda hacer pensar que Dios tiene para nosotros preparadas muchísimas cosas buenas, muchísimas bendiciones. Y a veces nos las perdemos porque andamos viviendo por otro lado, ¿no? No estamos de alguna manera siguiendo los caminos que Dios nos ha dicho para nuestro bien, no porque nos quieran hacer ningún mal. Cosas que Dios ha preparado para nuestro bien. Así que bueno, capaz que, no sé si podemos terminar con una oración. ¿Sí? Bueno, querido Dios, quiero agradecerte por este tiempo de reflexión, por tener todavía registrada esta historia de Gedeón en la Biblia. Queremos pedirte, Señor, que no nos achiquemos porque pensemos que somos pobres o que no tenemos tal cosa, no tenemos tal otra, no tenemos tal otra capacidad para servirte y para vivir como tú quieres. Que podamos seguir lo que tú nos pides para nuestra vida, para que podamos disfrutar de tus bendiciones. Que podamos hacerlo no solo individualmente, sino también como familia, como pueblo, como iglesia, para que nuestra vida sea realmente una vida abundante, la vida abundante que Jesús desea para cada uno de nosotros, cada una de nosotros. Te pedimos que podamos recordar que cuando estamos sufriendo, que cuando estamos pasando mal, que cuando estamos en momentos difíciles, tú estás ahí, tú estás acompañándonos en esos momentos, aunque deseas todo lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo y te pido una bendición especial para cada uno de los que están formando este grupo y los que no se han podido conectar también. Que tú les cuides, les ilumines y les des paz en cada una de las decisiones importantes que ellos han de tomar. En el nombre de Jesús.